Creo que en 25 años, a razón de unas 3.000 hectáreas de plantación anuales, hoy acumulamos unas 75.000 hectáreas de experiencias, buenas y de las otras. Hoy también estamos cosechando ese ritmo y reforestando, así que creo que un poco la idea es compartir en este tipo de charlas nuestras experiencias, y puntualmente lo que voy a hacer yo es tomar un poco esa última slide que presentó Martín, hablando de distancias de plantación, para tratar de focalizar un poco la charla en eso y explicar, creo que uno de los cambios nuestros más significativos, aparte de todos los que mencionó Martín en cuanto a silvicultura de establecimiento, y que es el manejo de las densidades de plantación y densidades a final de turno. La idea mía no es tratar de no dar recetas ni números fijos, es tratar de plantear un poco ideas. Seguramente va a haber preguntas de qué altura de poda, cuántos árboles dejo, en qué año lo hago. La idea es tratar de focalizar un poco en el concepto de por qué el cambio tan grande que hemos hecho. La idea es hablar de nuevo en actividades que hacen a la calidad del árbol en el momento de cosecha. Obviamente no considero que todo lo que es genética, sitio, silvicultura de establecimiento hacen a la calidad del árbol, al tamaño del árbol, al final de la rotación, pero con 3 o 4 slides voy a tratar de enfocarme en lo que es la densidad de plantación combinado con raleos, para llegar a una densidad final que puede de alguna manera manejarse también con los turnos de cosecha, finalmente para tratar de producir lo que el mercado hoy nos demanda. Fundamentalmente, nuestro objetivo, eh, nuestro objetivo es producir madera de calidad, o sea, madera aserrable, de calidad, fijada esa calidad por el mercado. Vuelvo a mostrar algo que Martín mostró muy brevemente, que son los cambios que hicimos. En la primera generación plantamos 1.250 plantas, con podas hasta 6 metros, y con sucesivos raleos para llegar a densidades finales de 200 a 300 plantas. Con eso, nuestros turnos iniciales fueron de 14, 15 y más años. A lo largo de estos 25 años, a partir de ensayos propios, parcelas autodemostrativas, fuimos gradualmente cambiando ese esquema, porque durante la primera generación lo que nos pasó es producimos una madera de mucho diámetro, podada, que era de alguna manera nuestra madera de calidad. eh, los raleos comerciales nos generaron ingresos importantes, anticipados, porque buena parte de esos raleos se pudo vender como madera cerrable. Hasta ahí cumplimos un poco nuestros objetivos, pero esperábamos un desarrollo de mercado que de alguna manera no se dio como esperábamos, y en realidad cuando comenzamos a cosechar esa primera generación, la madera gruesa no tenía tanta demanda, no tenía los precios que esperábamos, la madera podada no era tan valorada, y fuimos cambiando con las reforestaciones hacia manejos de otro tipo, que son los que uno llama hoy de segunda generación, en los que ya participan también los clones. Entonces tenemos un pequeño gradiente de densidad inicial que va de 700 a 750 plantas con semilla, y 600 plantas en el caso de clones, este año probando densidades incluso un poco más bajas. Las podas ahora se hacen a 4,50 metros, y con raleos precomerciales a desecho, tempranos, que buscan directamente la densidad final, que es de 450 a 500 plantas. Con esto dejo de hacer los raleos y busco fundamentalmente acortar los turnos, apuntando de nuevo a producir esa madera que hoy el mercado quiere. El objetivo ha cambiado sutilmente. Digamos, hoy seguimos buscando un volumen, maximizar un poco el volumen de madera cerrable de buena calidad, fundamentalmente en rotaciones mucho más cortas que la primera generación y con el menor costo. ¿Cómo hemos hecho para respaldar un poco este cambio tan fuerte en densidades? Es un cambio fuerte también acá en la zona, todavía no se está adoptando este tipo de cambio.
obviamente con un montón de parcelas y ensayos que teníamos. Acá muestro uno de los recientes ensayos que tenemos con el INTA, ensayos liderados por INTA. En este caso es una evaluación de interacción de sitio, genotipo y distancia de plantación. En este gráfico se muestran dos clones. De izquierda a derecha es la distancia en la línea. Básicamente la plantación es a 4 metros, entonces las distancias esas significan que de izquierda a derecha bajamos la densidad de 1.667 plantas a 278. Y lo que buscamos con esto es evaluar fundamentalmente qué porcentaje de las clases diamétricas de mayor diámetro podemos generar con esa baja de densidades. Para ser muy breve, hoy estamos viendo que estas dos densidades, la de 625, que es la de 4×4, que es la que veníamos plantando, y la de 417 plantas, que es la de 4×6, son seguramente el rango este va a ser el rango que vamos a estar de alguna manera jugando de acuerdo a los sitios en los que estemos. Este tipo de ensayos son los nuevos ensayos que vamos a tener que estar evaluando con esa batería de clones que mencionó Martín en la primera presentación, fundamentalmente con los clones más difundidos. De hecho, estos dos clones son clones con distinto tamaño de copa y uno espera comportamientos seguramente distintos. Para distraernos un poco de los números, algunas fotos de estas plantaciones que tenemos hoy. A la izquierda se ven plantaciones clonales jóvenes de 3 y 4 años, con densidades, como recién mencionaba, de menos de 600 plantas. A la derecha ya plantaciones semimaduras, algunas próximas a cosecha, también con 600 plantas y menos. Eso es lo que estamos buscando hoy. Creo que con estas densidades nosotros mismos teníamos un poco el temor de la pérdida de productividad inicial que podíamos tener con distanciamientos tan grandes y del comportamiento que podía tener la forestación ante daños abióticos como ser vientos y otros daños. Hoy es una realidad que es un poco el objetivo de mostrarlo y compartirlo. Este es un poco lo que sería la parte productiva de este esquema de distancias y densidades de plantación. La pregunta también que nos tenemos que hacer es qué es lo que quiere el mercado. Sabemos que con los distintos tipos de densidades vamos a tener objetivos bastante distintos. Con muy altas densidades podemos tener objetivos pulpables, triturables, de biomasa. Hoy son mercados que no tenemos en la zona, entonces son objetivos que digamos, no tiene mucha lógica ponerse y son densidades que no estamos utilizando. En el medio tenemos densidades de medias a altas densidades, que son las que se están usando generalmente en la zona, en las cuales los objetivos son producir madera cerrable y pulpable en proporciones variables según el turno y según el sitio. Finalmente, podemos clasificar las bajas densidades, que son las que estamos tratando de seleccionar nosotros, con un objetivo mucho más definido, que es producir madera cerrable en altas proporciones y en turnos cortos. Creo que un poco analizar el mercado, cómo se ha comportado en los últimos años, apunta un poco a lo último, que es analizar el mercado, lo podemos analizar a partir del comportamiento de los precios. Y la verdad que cuando uno ve las planillas de precios, estas son planillas de precios que publica el INTA, en este caso es la última de junio. Uno puede ver en el caso de lo que es madera de eucalipto para aserradero, en este caso los precios son la madera elaborada, procesada y puesta sobre camión. El rango de precios de la madera, llamémosle aserrable fina, nosotros le llamamos clase 3 en nuestro esquema, la madera de menos de 18 centímetros. El rango que tiene con respecto a la madera de eucalipto de más de 25 centímetros es muy amplio. Si a esos valores le quitamos el costo de cosecha y carga, la brecha entre ambos extremos es de 6 veces casi en variación de precio.
Y estos son precios para una zona cercana a lo que es la industria de la zona de acá del noreste de Entre Ríos, de Concordia. En la medida que nos alejamos de esta zona, la brecha se agranda porque los precios de la madera de aserrable fino y los precios de la madera pulpable son muy impactados por lo que es flete. Entonces, uno por un lado ve lo que el mercado valora hoy, la madera de diámetro, sin entrar en lo que puede ser la valoración de la madera podada, y creo que claramente podemos definir cuál debería ser nuestro objetivo de producción. Buscar un alto porcentaje de madera de más de 25 centímetros y, en segundo lugar, esa madera intermedia de aserrable 2, como llamamos nosotros, entre 18 y 25. Y tratar de reducir todo el resto, el aserrable fino y el pulpable. ¿Cómo logramos de alguna manera mentalizarnos para buscar ese tipo de producto? Esta es una tabla que puede parecer compleja, tratemos de simplificarla en razón del tiempo. Supongamos que tenemos un árbol medio, el mercado nos define producir un árbol medio de diámetro de 30 centímetros. Tengamos en cuenta que ese árbol puede llegar a producir unos 4 trozos aserrables, 2 de los cuales van a ser mayores a 25 centímetros punta fina y los otros 2 por debajo de 25. O sea, con un árbol de 30 centímetros de diámetro, ese árbol va a tener aproximadamente 0,9 metros cúbicos. Con ese objetivo, nosotros podemos jugar con nuestra densidad y con nuestra rotación de tal manera de fijarnos metas en cuanto a las densidades a las que tenemos que llegar a la cosecha. Asumiendo que tenemos un buen crecimiento, que se logra en algunos buenos sitios de acá de la zona de Concordia, incluso en la zona de Libres, que tenemos un crecimiento de 35 metros cúbicos, para una rotación corta como pretendemos nosotros, entre 10 y 12 años, no podemos tener una densidad final mayor a 440 plantas, y tiene que estar entre 350 y 450 plantas. Si nosotros seguimos con los esquemas actuales de plantación de 1000 plantas, en los que uno puede asumir que al final de rotación va a tener para cosechar unas 700 plantas comerciales, restando un poco los árboles dominados y demás, ese árbol medio lo vamos a lograr en turnos muchísimo más largos. La realidad de hoy es que uno produce con esas 700 plantas comerciales al final de rotación una curva de distribución de diámetros con algo de madera de diámetro de 25 a 30 centímetros y mucha madera de esas clases de menor valor. Como ejemplo, ¿qué es lo que podemos lograr hoy con ese tipo de densidades? Con densidades de 700 plantas al final de rotación, en un sitio de 35 metros cúbicos, lograremos en 11 años un árbol medio de 25 centímetros, con medio metro cúbico de volumen. Esta tabla de varias entradas es simple y es la forma de alguna manera, definirnos qué es lo que buscamos en cuanto a diámetros, qué rotaciones queremos tener, y de alguna manera fijarnos, ya sea a partir de una densidad de plantación o de raleos, cuál es la densidad final que deberíamos tener. Antes del resumen, de nuevo unas fotos mostrando lo que es la realidad hoy de nuestras plantaciones. A la izquierda, de nuevo, plantaciones jóvenes de 3 años, con densidades incluso más bajas de alrededor de 450 plantas. A la derecha, plantaciones de en el turno medio, de plantaciones de edades semimaduras, con 600 plantas o menos. Como comentarios finales, la idea es, resumiendo, para generar plantaciones de calidad en turnos cortos, debemos revisar seriamente las densidades de plantación y las densidades finales de cosecha que estamos utilizando hoy en día. Cuanto mayor sea nuestro diámetro objetivo, menor debe ser la densidad inicial, o bien tendremos que estirar el turno de rotación o tendremos que recurrir a raleos. En general, los raleos nos obligan a turnos largos.
O sea, están bastante asociados. Por eso, cuando planteamos este objetivo de densidades bajas, nos planteamos un raleo temprano y ningún raleo comercial. En sitios de menor crecimiento o para bajar de edad de turno, o incluso en sitios más alejados de los mercados, la densidad inicial debería ser menor para producir menos volumen de madera fina, o bien necesitaremos raleos. Y por último, el régimen de subsidios que se usa hoy en el país, que están dentro del marco de la ley, si bien ha tenido un cambio muy significativo en bajar las densidades, en permitir densidades bajas para lo que es el pago de subsidios, debería tender a incentivar más las bajas densidades de plantación. Hice muy rápido, buscando acortar los tiempos, y agradezco. Bueno, No sé si hay bueno, alguna Fernando, pregunta, si no... también, gracias porque te, te apuré al final por falta de tiempo y tuviste que acortar. Yo voy a aprovechar entonces para hacer las preguntas vinculadas a esto que acabas de presentar, Fernando, a vos y a Martín en conjunto. Hay 3 o 4 preguntas que tienen que ver con el manejo. Hay muchas preguntas. Les voy a pedir disculpas por las que son muy específicas, de cuestiones de imágenes satelitales y demás, que las vamos a dejar para otra vez, porque nos va a complicar mucho. También hay muchas preguntas sobre cuestiones ambientales, también sobre las reservas que mencionó Martín y demás. Vamos a hacer otra reunión, así que guárdennos la pregunta para otra vez, porque si no hoy vamos a tratar de hacer un foco especial en silvicultura por una cuestión de tiempo. Y también hay muchísimos mensajes de felicitaciones en general, no para mí, sino para los expositores, así que no las voy a leer. Si me mandan para mí, sí. Entre esas felicitaciones hay una que destaca que Leonardo recibió un premio en el Congreso Forestal Mundial el año pasado en Curitiba y me dice, ¿cómo te olvidaste de mencionarlo? No lo quería emocionar demasiado, sino después si no, le tocaba hablar. Bueno, así que también felicitaciones nosotros. Le vamos a dar el premio cuando venga acá, ese premio que siempre pide. Para Martín o Fernando, el que la quiera pelear. Respecto de los turnos de corta, ¿qué turnos de corto manejan? Asociado a eso, pero también a otras cuestiones de manejo, dice, la inclusión de clones híbridos de Grandis por Camaldulensis, por ejemplo, ¿provocó algún cambio en el manejo? No solo en cuanto al turno, sino preparación, control de plantas competidoras, preparación del sitio y demás. Y después, esas dos, y mientras le preparo otras dos. Tienen que habilitarse el micrófono y contestar. Lo dejo a Martín, que tiene varias de silvicultura. En general, los turnos que estamos manejando hoy con Eucaliptus, bueno, Fernando mostraba un poco las tablas, reflejan eso, ¿no? En general, tratamos de buscar turnos entre 10 y 12 años. Sobre todo sabemos que los sitios de menor calidad, para llegar a esos valores que proponíamos de árbol medio, vamos a necesitar, sin raleos, extender el turno e irnos a 12 años. Pero el objetivo es ese, manejarnos entre 10 y 12 años y no extendernos de esos valores. Respecto a los clones que mencionan de los híbridos, ¿sí? En general, esos híbridos se han adaptado muy bien a los sitios tipo 3, pues siempre los sitios, casi siempre los sitios tipo 3 tienen alguna restricción por exceso de agua. Entonces, esos híbridos que están disponibles, varios del INTA, se han comportado muy bien en esos lugares de menor pendiente, ¿no?
Está sin micrófono, Federico. Federico, está sin micrófono. Repetí. Bien, seguimos con Martino Fernando. Hay una pregunta sobre las plantaciones de otoño. ¿A qué atribuye el mejor comportamiento de en el establecimiento de otoño? ¿No? Aclarando un poquito ahí la zona, ¿no? Después también hay una pregunta sobre que si Forestal Argentina, si Maciza, ¿por qué no tiene vivero propio, tiene materiales genéticos y eso? ¿En qué encontraron la ventaja de no tener vivero propio? Y después le sigo con más. Yo contesto esta última de viveros. En realidad, cuando iniciamos el proyecto, tuvimos un par de evaluaciones para instalar el proyecto de vivero propio. Nosotros encontramos acá en la zona varios viveros digamos, de terceros, con muy buena tecnología, y iniciamos los primeros años produciendo planta en esos viveros de terceros, y la verdad que el resultado fue muy bueno, y creo que después de tantos años, creo que para nosotros ha sido una decisión muy acertada, tercerizar la producción de plantas. Hoy los mismos clones nuestros se los estamos entregando a esos viveros de terceros, y podemos de alguna manera tercerizar también la producción de esos clones. Argentina tiene la enorme ventaja de tener los clones de eucalipto, los clones que produce tanto el INTA como clones de empresas privadas y de las cooperativas, disponibles para el productor y para las empresas. Entonces, bueno, ese es un poco no sé si responde directamente a la pregunta, pero es un poco la respuesta sobre el vivero. Y respecto creo que había algo sobre... Bueno, sobre era sobre silvicultura. la plantación de otoño, y también sobre la plantación de otoño, porque acá atribuyen los mejores resultados, y también te agrego acá a alguien que pregunta sobre si se utilizan las quemas, ya que estamos con plantación, y si hay restricciones de FSC para el uso de herbicida. O sea, hay 3 preguntas por un precio solo. Básicamente las restricciones en quemas tienen que ver con, en Entre Ríos hay una restricción por época del año, donde tenés que quemar una vez que la provincia te autoriza, y en la provincia de Corrientes hay la presentación de un permiso y se maneja con un valor de índice diario, que ese es el que te autoriza a realizar las quemas. El FDC a nosotros lo que nos pide básicamente es que respetemos esta reglamentación, la reglamentación local a nivel provincial. Y después realizar las quemas de forma obviamente segura, tanto para el patrimonio propio de terceros y las personas que se ven involucradas en la actividad, ¿no? Capaz yo mezclé mal. Las restricciones de FSC preguntaban sobre los herbicidas, porque vos mostraste los herbicidas que utilizaban, y capaz preguntaba también si hay restricciones sobre otros que utilizarían, o si hay restricciones sobre esos de algún tipo, ¿no? Restricciones en los herbicidas. El FDC te presenta un listado de productos que no están autorizados su uso. Igualmente, digamos, el estándar está cambiando, donde se han habilitado el uso de mayor cantidad de principios activos, pero te pide una evaluación de impacto ambiental y social del uso de esos principios, que tenés que validarla, digamos. Pero siempre hemos usado aquellos productos que el estándar, digamos, no los tiene prohibidos y nos autoriza a usar. Esa es la restricción que cumplimos. ¿Y por qué el mejor establecimiento de las plantaciones de otoño? Básicamente lo que se da en esa situación es porque la planta logra un mejor desarrollo radicular, un periodo de crecimiento libre de malezas mucho más
amplio de lo que son las plantaciones de primavera. Las plantaciones de primavera uno está plantando luego de las primeras lluvias que llegan en el mes de septiembre, y ya prácticamente en el mes de octubre comienzan los niveles de competencia por maleza, con lo cual tienen menor tiempo de establecimiento inicial la plantación. Muy bien. Bien, eso aclaremos que estás hablando de Paso de los Libres, ¿no es cierto? Sí, sí, en Entre Ríos no, digamos, en Entre Ríos hemos plantado muchos años en otoño, pero ocurrían pérdidas por heladas, ¿no? Entonces por eso se decidió apostar a una plantación concentrada entre septiembre y octubre, digamos, directamente apostar a primavera. Bien, paso un ratito con Leonardo. En realidad capaz lo pueden, no sé para quién era la pregunta, pero yo como sé que él se dedicó bastante a estos aspectos, se lo pregunto a él. Dice, respecto al impacto del monocultivo, ¿cómo lo manejan para mantener el equilibrio? Se refiere a los ciclos sucesivos de eucalipto, entiendo, ¿no? Al monocultivo en términos espaciales y temporales, ¿no? Olha, a maior cobrança que há sobre o manejo do monocultivo tem sido com relação à eficiência, o uso da água dentro da bacia hidrográfica. Então, tem regiões onde que tem deficiência hídrica elevada, onde chove menos, a sazonalidade mais forte, aí é mais crítico estabelecer as plantações de eucalipto. Esse tem sido o principal questionamento da sociedade, de um modo geral. E a solução que a gente tem dado para equilibrar, não afetar muito os cursos d'água, as vazões dos cursos d'água, esse plantio em mosaico.